por continuar con cada uno de nosotros. Después de haber pasado este día, hoy Dios ha tenido misericordia y hoy estamos nuevamente al frente de ustedes. Bienvenidos, cuarentena, la oportunidad de Dios para ti. La cuarentena del arrepentimiento para Nínive es el tema para hoy, pero antes vamos a orar, a hablar con Dios. Querido Jesús, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre nuestro, por ser nuestro guía. Espíritu Santo, ha venido a consolarnos y hemos recibido el consuelo en medio de las dificultades. Hoy nos entregamos a ti para que tú nos unjas con tu santo poder. Señor, queremos orar por cada persona que va a ver este video en cualquier hora del día o de la noche. Llena su hogar, llena su familia de paz y de esperanza. Que esta cuarentena sea una oportunidad de Dios para nosotros, preparándonos para la gran misión que Jehová tiene con nuestros hogares y nuestras familias. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante con el himno tema. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Una bendición de Dios. Seguimos adelante confiando en esta maravillosas promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Bienvenidos nuevamente, familia, hoy a este programa con gran interés para usted y para cada una de nuestras vidas y nuestras familias. Esperamos con la gracia de Dios que estemos en medio de estas circunstancias dentro de lo más posible, acompañados por la esperanza, por la bendición y por la paz y la misericordia de Dios. El tema para hoy será basado en el libro de Jonás, que tiene 4 capítulos. Estaremos mirando el capítulo 3, versículo 4. Y comenzando Jonás a entrar por la ciudad, camino a un día, predicando diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este fue el mensaje que Jonás estaba predicando. Y gracias a Dios, porque hubo un profeta, que aunque nosotros a veces lo podemos mirar con diferentes ojos, podemos ver que generalmente esa profecía que Jonás había dicho, por la gracia de Dios, se cumplió. Dentro de los 40 días Nínive iba a ser destruida. Este era un mensaje de juicio
pero también habría una esperanza de salvación para ese pueblo si ellos recibían el mensaje y se arrepentían. En el capítulo 1 nosotros encontramos que Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a esa ciudad para que vaya y predique. Versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y decidió ir a Jope cogiendo la dirección contraria. Este era un profeta un poco diferente a todos. Cuando nosotros miramos al profeta Jonás, que significa en el griego paloma, encontramos que no era muy extenso en su predicación, pero el Espíritu de Dios fue el que convenció a esa ciudad para que ellos se arrepintieran, y Dios la perdonó. El capítulo 4, el Jonás 1:4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que pensó que la nave se iba a partir. Al Jonás entrar en el barco, que iba con la dirección contraria, para donde Dios lo había mandado, llevándole la contraria a Dios, Dios permitió que se levantara una tempestad. Así que los que iban en el barco, pero el capitán, con su gran experiencia, él lo había visto a dónde se había subido y a dónde se había escondido. Jonás, mientras estaba toda esta tempestad, mientras estaban lanzando sus redes para que el barco quedara sin peso, él se encontraba durmiendo. Por eso le dijeron, dormilón, 1:6, y partió la nave. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, le dijo el capitán. Así que familia, ¿por qué él sabía? Porque ya le habían preguntado a Jonás de dónde era, y la respuesta es: bueno, yo soy... ¿Qué oficio tiene?, le preguntaron. Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar, la tierra y las aguas. Era un temeroso de Dios, Jonás. Pero, ¿por qué desobedecía? Familia, de pronto cuando miremos este personaje, algunos nos identificamos con él. Dios nos ha dado una misión y a veces estamos huyendo de esa misión para no ir a donde Dios nos ha enviado. Pero la palabra de Dios se cumple aunque este profeta quiera o no quiera ir, el Señor le tiene una misión. Reconozcamos la misión que Dios nos ha dado a nosotros. En esta cuarentena el mundo ha descansado, los animales han descansado, la naturaleza, gracias a Dios, pero ¿nos estamos preparando nosotros para la gran misión que Dios tiene prepararnos para nosotros? Dios tiene una preparación para nosotros, algo bien interesante para usted y para mí. Escuchemos una narración. A pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. El que vio a todos los hijos de los hombres y cuyos ojos vieron todo lo preciado, percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. De manera que en su sabiduría Dios se les reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. El instrumento escogido para esta obra fue el profeta Jonás, hijo de Amitai. El Señor le dijo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa. Se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente.
Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. El profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Fue a Jope, encontró allí un barco a punto de zarpar y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Qué oportunidad maravillosa que Dios le presentó a este profeta. Aún la misericordia de Dios alcanza para cada persona. Familia, Dios tiene amor por sus hijos. Dios ama su hogar. Dios está interesado en su salvación. Dios está interesado en que nosotros entremos al arca de la salvación como entró Noé y toda su familia. Dios está interesado que nosotros entremos a la Canaán celestial. Hablábamos anoche de los espías, pero solamente entró Caleb y Josué, porque obedecieron lo que Dios les había indicado. Y hoy nos encontramos frente a este panorama. Un personaje llamado Jonás, desobediente, pero Dios le dio la oportunidad de que se arrepintiera. Entonces comenzó a hablar Jonás de Jehová, Dios grande y eterno. Y los primeros que se convencieron y hablaron y conocieron a Jehová fueron los marineros. En el versículo 14 del capítulo 1, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ya ellos, al oír que Jonás era hebreo y que servía a Jehová, también ellos oraron a Dios para que se calmara la tempestad. Así que ve que entonces la suerte cayó sobre Jonás y él, a pesar de todo, tenía una autocondenación. Versículo 12. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Familia, hay muchos de nosotros que también estamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y reconocemos que somos pecadores, pero no nos queremos apartar de nuestros pecados. Tenemos que orar a Dios, tenemos que ayunar, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, y de esa forma entonces Dios tendrá misericordia de nosotros. Dios quiere que usted en este tiempo de cuarentena busquemos a Jehová como no lo habíamos hecho en otra ocasión. Por eso es bien interesante cumplir el mandato de Jehová y que tengamos su preparación para que podamos caminar en el camino que Dios tiene para nosotros. El versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Me imagino a Jonás allí en aquel agua espesa, yendo de un lado para otro, maloliente. Entonces, en medio de esa circunstancia, es donde él decide que orar. Y allí encontramos el capítulo 2 en la oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Será que algunos de nosotros necesitamos bajar hasta ese lugar para buscar a Jehová de verdad? ¿Será que algunos de nosotros tendremos que llegar hasta un extremo para decirle: Señor, ya no puedo con mis propias fuerzas? ¿Será que algunos estamos remando por nuestras fuerzas y no dejamos a Dios que dirija el barco de nuestra vida? La invitación, familia, es para que usted y yo hoy le digamos a Dios: entra en mi vida. Señor, dirija el timón de mi vida y lléname de su presencia. Algunos quizás estaré hablando para alguien
que está remando en el lado contrario, o que quizás Dios lo mandó a una misión y ahora está haciendo otra. El Señor nos va a ayudar para cumplir la misión, pero tenemos que ser obedientes por su gracia y por su amor. La oración de Jonás es maravillosa, se ha convertido en una parte de los salmos. La oración. Gracias a Dios porque esa oración es una oración de poder para nuestras vidas. Escuchemos. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios y dijo: Clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé y mi voz oíste. Echásteme en el profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije: echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. La ova se enredó a mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo empero, con voz de alabanza, te sacrificaré. Pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Amén. Gloria al Señor. El capítulo 2 dice: invoqué a Dios en mi angustia y Jehová me oyó. Desde el Seol oyó mi voz. Familia, clama a Dios. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Hoy es el momento de hacer una clamor a Jehová, porque necesitamos que Él escuche nuestras plegarias, perdone nuestros pecados, sane nuestras tierras, bendiga nuestros hogares y nos llene con tu Santo Espíritu. El versículo 5 dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Estaré hablando para alguna persona de pronto que está con una angustia que ya no puede más. Pues clame a Jehová como lo hizo Jonás. No esperemos llegar hasta el vientre del pez, hasta llegar casi a la sepultura. Hay oportunidad en esta cuarentena, la oportunidad de Dios para ti. 40 días de arrepentimiento para Nínive. Y Jonás predicó y Dios tuvo misericordia de aquella gran ciudad. Por eso, familia, Nínive se arrepiente en el capítulo 3. Pero, ¿por qué Jonás de pronto no quería ir allí? Hay un contexto histórico aquí, según el número Nahum. El libro de Nahum, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: según Nahum, Nínive era una ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Él preguntó: ¿sobre quién no pasó continuamente la maldad? Tal vez sintió que no era una ubicación ideal para comenzar a hacer una campaña allí. No obstante, el mandato de Dios era claro: la bendeciré, mandaré a Jehová y tú predicarás el mensaje. Y allí fue aquel siervo a regañadientas después de haber pasado por aquel gran pez, y el Señor lo llevó y lo colocó en un lugar. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo le daré. ¿Cuál era el mensaje? Número 3. Y se levantó Jonás, ahora sí se levantó Jonás suavecito, e hizo lo que Dios le había dicho. Y era Nínive una ciudad tan grande en el extremo que tenía 3 días para cruzarla de un lugar al otro. Y comenzó Jonás y entró en la ciudad camino de un día, predicando y diciendo, 3:4 de Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Familia,
En 40 días el Señor nos ha tenido en nuestros hogares para alabar y glorificar el nombre de Dios. Nos ha preparado para una gran misión. Nos ha llenado de su Santo Espíritu. Ahora este profeta predicaba su palabra. Versículo número 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicia desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió con cilicio, y se sentó en ceniza, un símbolo de arrepentimiento. E hizo clamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de los grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, todos, no se les dé alimento, ni que beban agua, sino cúbranse con cilicio, hombres, animales, y clamemos a Dios fuertemente, y se convirtieron cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en las manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si Dios volverá y se arrepentirá y apartará del ardor de su ira y nos perdonará? Ahora el rey hace clamar algo maravilloso: que no se dé comida, que ayunen, que oren, que se preparen. Quizás Dios tenga misericordia porque el mensaje era eminente. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Era un mensaje de juicio, como el de Apocalipsis capítulo 14, que le va a dar, que se está dando el mensaje de los 3 ángeles, y aparece también el mensaje de juicio. Muy bien, allí estaba Jonás. Desde ese vientre del gran pez había pasado por toda esa circunstancia, oró a Dios y Dios escuchó su oración. Apreciada familia, no interesa el lugar donde tú estás. Levanta la mano, levanta el corazón, levanta su mente, levanta una palabra a Dios y clama a Jehová, y Dios dará su bendición. Es hora de clamar. En esta hora lo vamos a hacer. Poderoso Señor, santificado sea tu nombre. De manera especial colocamos a cada televidente y oyente que va a ver estos videos y los que los están viendo. Permita, Señor, una bendición especial para su hogar, para su familia. Que levanten su corazón, que levante sus manos, que tengamos un momento de arrepentimiento para buscar a Jehová y que caminemos en el camino para el cielo. Gracias, Señor Jesús, porque eres nuestra esperanza. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Llénanos, por favor, de tu poder, de tu gracia. Ampara a nuestra familia. Si les falta alimento, Señor, provee. Si hay salud que les falta, dale, Señor. Si hay enfermedad, pon tu mano como el bálsamo. Si hay una angustia, Señor, pon alegría en su corazón. Que el bálsamo de Jehová limpie, santifique cada corazón de cada amigo y hermano. Gracias, Padre, por escucharnos, porque clamamos a ti, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos. Y seguimos hablando con Jonás. Entonces llegamos al clima de Jonás. Busquemos el capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su maldad, de su mal camino, y se arrepintió del mal que les había dado, y no hizo el mal. Escuchemos una narración. La historia de Jonás. El periodo de la actividad del profeta Jonás no es fácil de ser definido, pues el registro bíblico no revela informaciones que posibiliten una localización cronológica. Sin embargo, existen algunas evidencias de que su actividad misionera ocurrió por los años 800 a.C. En esa época, la gran nación dominadora era Asiria, cuya capital era la ciudad de Asur, localizada en las márgenes del río Tigris. Nínive, que más tarde se tornaría capital de todo el imperio asirio, era una ciudad construida más al norte y de importancia comercial, regida por un gobernador que ejercía poder como la de un rey. La ciudad de Nínive, como el resto del imperio asirio, era politeísta y de rituales motivados por el espiritualismo y la sensualidad.
Pero ciertamente existían personas que buscaban orientación vital para seguir la religión que los mantenga en comunión con el verdadero Dios. En ese panorama, Jonás es llamado para ejercer actividad misionera en las lejanas tierras del imperio asirio. Por el relato es posible aseverar que Jonás aceptó la misión de llevar el mensaje de advertencia a los ninivitas. Sin embargo, desistió de realizar la tarea por dudar de la misericordia divina en perdonar y no castigar a quienes se arrepentían. Ese pensamiento afectaba su noción de justicia y de orgullo propio, pues si su predicación fuese de amenazas de destrucción y el pueblo en humildad se arrepintiese, la mencionada destrucción no vendría, y Jonás sería calificado como profeta de falsa alarma. Entonces Jonás prefirió no asumir esa misión y huyó en una embarcación a través del gran mar, ciertamente el Mediterráneo. Una furiosa tempestad no permitió que esa negligencia se consumase, y Jonás fue lanzado al mar. Tragado por un ser marino y devuelto a la tierra, realizó su trabajo misionero. Los habitantes de Nínive recibieron el mensaje y se arrepintieron, ejemplo que nos lleva a considerar que no existe condición pecaminosa que no sea posible de conversión. Jonás 3:10 dice lo siguiente: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su maldad, de su mal camino, y Dios los perdonó. Familia, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de perdón. Aunque Jonás no quería que ellos se arrepintieran y por eso no quería predicar, pero en medio de todo Dios lo escogió, lo llevó, el mensaje se dio, el pueblo se arrepintió, Dios los perdonó, y nos vamos a encontrar con uno de muchos de nuestros hermanos ninivitas allí cuando vayamos al cielo, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a llevarnos. Nos iremos a encontrar por los siglos de los siglos para estar en la eternidad con Cristo Jesús. Por eso, la oportunidad de Dios para ti en esta cuarentena. Busquémoslos a Dios como no lo habíamos buscado de ninguna otra manera. Gracias al Señor, porque en medio de las circunstancias que se viven, a través del aislamiento social, de la cuarentena, de que no se puede salir, hermanos, estamos en ayuno y en oración, comunión con Dios, para prepararnos para la misión que Dios tiene para su hogar, para mi hogar y para cada uno de nosotros. Dios es maravilloso, ¿no les parece? Dios es Dios y Él está dirigiendo este universo. Por eso quiere que usted y yo caminemos en integridad. El capítulo 4 de Jonás, entonces ya encontramos otra parte final, el enojo de Jonás. Ahora el profeta se enoja porque Dios se arrepiente y le da el perdón, tiene misericordia. Hay una reforma religiosa. Por eso esa reforma es la que usted y yo hoy necesitamos. Necesitamos el arrepentimiento que tuvieron los ninivitas, que eran tan malos, tan perversos en esa nación, pero Dios puso el perdón en sus corazones. Ellos hicieron su parte y Dios realizó la otra. Hoy, usted, apreciado amigo, necesitamos también la parte nuestra, que es buscar el arrepentimiento, buscar el perdón de nuestros pecados, abrirle nuestro corazón a Dios y le digamos: Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merecemos ser tus hijos, pero por tu misericordia, si es tu voluntad, Señor, perdona nuestro pecado. Hoy, Señor, perdona a este pueblo, perdona a este universo. Clamamos e intercedemos por ellos, para que la misericordia de Dios esté con cada uno de sus hijos. Dios mío, entonces llega Jonás ahora y comienza a lamentarse, a enojarse, de gran manera que pedía aún hasta la muerte. No sé si estaré hablando para alguien que ha intentado con la vida y quitarse la vida y suicidarse. De pronto hemos pensado alguna vez, el enemigo pone eso. En el nombre de Jesús, hermano, reprenda esos pensamientos. Dígale: yo le pertenezco a Cristo y nada ni nadie me puede separar de tu amor. Y así como se arrepintió ese pueblo ninivita, usted en su hogar, en su familia, hoy nos arrepentimos de nuestros malos caminos, de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos pecados. El pasado se quedó abandonado y el pasado está perdonado. El enemigo de pronto te va a poner pecados que tú cometiste hace muchos años. Diga, ore,
hable a Dios y el Señor Jesucristo perdona todo pecado y no se vuelve a acordar ninguno de ellos. Isaías 25 nos habla que echa los pecados en lo profundo del mar y no se acuerda de nuestros pecados. Por eso Dios tiene misericordia de nosotros, y en 1 de Juan 1:9 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oh, qué maravillosa noticia. Tenemos un abogado que intercede por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Por eso, esta cuarentena es la oportunidad de Dios para ti, para su hogar, para relacionarse con su esposa, con sus hijos, para levantar el altar como lo levantó Noé después de que salió del arca. Gracias, Señor, porque nos ha permitido levantar nuestro altar para adorarte en espíritu y en verdad. Vamos a ir concluyendo. Entonces podemos ver que en el vientre del pez Jonás comenzó a orar. El capitán se convirtió, fueron los primeros, porque él le dijo: clama a tu Dios, pero después todos clamaron a Dios. Ahora la situación era desesperada y Jonás entonces fue echado al agua. Pero Dios tenía preparado allí un gran pez que lo llevaría y lo arrojaría en la ciudad de Nínive. Allí no tuvo que pagar pasaje. Allí estaba preparado la naturaleza de Dios, porque Dios controla el mar, controla los peces, controla el agua, controla la tempestad, controla tu vida, controla tus pensamientos. Dios controla nuestras vidas. Dejémosle el timón a Él para que Él sea el que nos dirija. Y si Él nos dirige, llegaremos al puerto seguro, a la Canaán celestial, como entró Caleb y Josué. Por eso, entonces no tenemos que esperar, familia, llegar nosotros a estar en una preocupación de ansiedad y de angustia para terminar con una depresión. Clamemos a Dios desde ahora. Y entonces clamaron a Dios, y el informe y la acción de gracias vino, y Dios perdonó al pueblo de Nínive, porque Jonás había predicado: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Podemos decir, de aquí a unos años, este mundo va a ser destruido si usted y yo no nos arrepentimos hoy, hermanos. Necesitamos el arrepentimiento de Dios y necesitamos abrirle el corazón a Dios, porque este mundo tuvo un inicio y también va a tener un final. Por eso Dios nos invita que vayamos a Él en espíritu y en verdad, para que escuchemos su voz, para que caminemos en el camino que Dios nos ha preparado. Y de esta forma entonces nosotros podamos tener el arrepentimiento. Jonás, en medio de su dificultad, pudo entender que Dios es el que dirige tanto el agua, la luz, los peces. Dios dirige todo. Y entonces Jonás, en medio de sus regañadientas, Dios en el capítulo 4, versículo 11 le dice, hablando de la tristeza, que se le había muerto la calabacera que estaba allí, que había mucho sol. Ustedes pueden leer el capítulo. Y dice el versículo 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir o discriminar entre la derecha y la izquierda? Y otros muchos animales. Hermano, ¿cómo no iba a haber misericordia de Dios por más de 120,000 personas? ¿Cómo Dios hoy no va a tener misericordia de este mundo donde somos millones de personas? Dios tiene misericordia, pero necesita que usted y yo prediquemos el Evangelio. Y tenemos que predicar el Evangelio. Dentro de aquí a algunos años, este mundo va a ser destruido. El mensaje del arrepentimiento, el mensaje que predicó Juan el Bautista le decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje también para nosotros hoy. Si no nos arrepentimos como lo hizo Nínive, Dios nos va a destruir. No porque Él quiera, sino nuestros pecados son los que nos van a destruir a nosotros mismos. Por eso, apreciada familia, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que podamos tener la confianza que tuvo ese pueblo de Nínive, donde ayunaron, se convirtieron de sus malos pensamientos y de sus malos caminos y adoraron a Jehová en espíritu y en verdad. Y Dios les dio el arrepentimiento, Dios les dio el perdón y Dios se arrepintió de haberlos destruido. Señor,
Dios también se va a arrepentir de destruirnos a nosotros, pero usted y yo hoy necesitamos clamar a Dios, necesitamos levantar el corazón, necesitamos buscarlo en espíritu y en verdad. Que la bendición del cielo esté con cada uno de vosotros, que Dios los bendiga, es mi deseo de oración.